Ya, entonces vamos a dar inicio con los que están presentes. Como les estaba comentando, en las capacitaciones para la certificación correspondiente se les está considerando un porcentaje en el tema de la asistencia, va a haber una evaluación y al final va a haber un trabajo. Se entiende que ustedes, por su carga laboral y los cargos que tal vez estén ocupando, no van a contar con mucho tiempo, por eso es que los trabajos van a ser relativamente sencillos, ¿no? Entonces lo único que se les pide es que más que todo se incide su asistencia y bueno, el cumplimiento de los trabajos que no les va a demandar mucho tiempo, ¿no? El día de ayer me presenté, soy el arquitecto Leopoldo Quiroz, estoy encargado de la capacitación del día de hoy. Espero que de todo lo que se vaya a tocar el día de hoy, pues quede gran parte, pues, ¿no? Más que todo como un proceso de retroalimentación en sus actividades con el cargo que están ocupando. Bueno, sin más preámbulo, voy a dar inicio a la exposición y gracias por su presencia. Voy a compartir pantalla. Por favor, confírmeme que se esté viendo. Estoy con dos dispositivos y no sé si se llega a visualizar. ¿Se ve la diapositiva? No se ve, arquitecto. A ver. Ya, gracias. ¿Ahora sí? Sí, arquitecto, ya se pueden ver las diapositivas. Ya listo, muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a iniciar o continuar con las exposiciones en lo que es el módulo 3. El tema específico es tipos de sistemas de agua potable. Pero en sí el módulo 3 se divide en dos módulos, por decirlo así, ¿no? Uno que está dirigido a los ATM, que son los tipos de sistemas de agua potable, y el otro que es un poco más específico dirigido a los operadores, que es la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable. Entiendo que en este grupo están tanto ATM como operadores, motivo por el que, bueno, primero se va a iniciar con el marco teórico y luego vamos a ser un poco más incidentes en lo que es la operación, ¿no? Se va a dividir en lo que son las horas teóricas y, bueno, se va a considerar horas prácticas. En el tema de las horas prácticas, como les había mencionado, se va a considerar tres ítems. Uno que es la asistencia, que, bueno, esperando que asistan a las dos jornadas, que es la de hoy día y la de mañana, ya hay un porcentaje de aprobación en este módulo. Otro que es el examen final y el trabajo, pues, ¿no? Que ya el día de mañana se va a especificar un poco más sobre eso. Como les había dicho, va a ser algo
sencillo y práctico, y más que todo simplemente para reforzar lo que se va a aprender en este módulo. Entonces recuerdo en la cual estuvo encargada la doctora Elizabeth, al final hizo la incidencia, ¿no?, sobre los servicios de saneamiento. Entonces eran 4 y creo que ojalá que la mayoría haya entendido, pues, ¿no?, estos 4 y que se les quede bien presente, ¿no? El primero, que es el servicio de agua potable, el servicio de alcantarillado sanitario, el servicio de tratamiento de aguas residuales para la disposición final o su reuso, y el servicio de disposición sanitaria discretas, ¿no? Entonces, ¿por qué por qué volvemos a recalcar sobre esto? Porque si hoy día vamos a hablar sobre los tipos de sistemas de agua, entonces estamos hablando directamente del servicio de agua potable, ¿no? Entonces, simplemente para incidir como cultura general, el agua es un elemento indispensable para la vida. Geográficamente ocupa el 75% de la superficie terrestre, pero solo el 3% de ese gran porcentaje es agua dulce. Y bueno, está presente en 3 estados, que es el sólido, el líquido y el gaseoso. El sólido en los polos, los nevados y granizo, el líquido en los mares, lagos, ríos, arroyos y lluvia, y el gaseoso en las nubes y el vapor de agua. Entonces, de estos 3 estados, ¿cuál nos interesará más a nosotros? Creo que es el líquido, pues, ¿no? Porque es de ahí donde vamos a sacar nuestra fuente. Los mares, lagos, ríos, arroyos y lluvia. Entonces, también como cultura general, todo parte del ciclo hidrológico. El agua se evapora de los ríos, lagos y mares formando las nubes. Luego se precipita sobre la tierra en forma de lluvia. Y bueno, una parte de esta se infiltra aumentando las aguas subterráneas y el resto retorna a los ríos, lagos y mares. Es un ciclo constante. Y como parte de ese ciclo, nosotros aprovechamos este recurso para poder sustentar, pues, ¿no?, la vida en diferentes poblados. Entonces, dentro de este ciclo tenemos las fuentes de agua, ¿no?, que, bueno, se consideran particularmente 2, ¿no?, que son las fuentes superficiales, que son aquellas que se encuentran naturalmente expuestas a la vista del hombre, y pueden ser corrientes o detenidas. Hablamos de corrientes como lo que son los ríos, o detenidas o estáticas como los lagos, ¿no? Estas provienen de lagos, ríos, arroyos y algunas represas naturales. Debido a la agricultura, ganadería, industrialización de las ciudades y sobrepoblación en general, es decir, netamente la actuación del hombre, el agua superficial está contaminada, por lo que debe pasar por un proceso de purificación para poder hacer o realizar el consumo, ¿sí?, para que el hombre pueda consumir esta agua. También tenemos lo que son las aguas subterráneas, que como su nombre lo dice, son las que se encuentran bajo la superficie terrestre y ocupan fisuras o poros de rocas sólidas. Dentro del ciclo hidrológico, estas aguas se encuentran en la etapa de circulación o almacenamiento debajo de la superficie del terreno, en el medio poroso, en las fracturas de rocas y en otras formaciones geológicas. Su extracción y utilización requiere la ejecución de obras específicas, ¿no? Y el agua subterránea más profunda puede permanecer oculta durante miles o millones de años, hasta que, por actuar del hombre, la podemos usar, ¿no? En términos generales, estas aguas subterráneas, al no estar directamente relacionadas con el exterior, se podría decir que están libres de gérmenes y microorganismos. Entonces se podría considerar que esta agua tiene un alto grado de pureza, ¿no? La captación de agua subterránea se puede realizar a través de manantiales. Dentro de este tipo de fuentes tenemos manantiales de fondo,
acuíferos, manantiales de ladera. Entonces, como una vez que ya identificamos lo que son las fuentes superficiales y subterráneas, entonces ya podemos hablar de lo que son los sistemas de agua, ¿no? ¿Y qué es un sistema? Pues un sistema es un conjunto de componentes, ¿no? Bueno, donde se capta el agua, cómo esa agua mediante una tubería llega a un reservorio, este reservorio o tiene algún tipo de tratamiento, llega a un reservorio y de ahí se distribuye, pues, ¿no?, a la población. Entonces, todo este conjunto de elementos constituyen un sistema, ¿no? Y hablando específicamente de los tipos de sistema de agua, tenemos particularmente son cuatro, que son el sistema de gravedad sin tratamiento, el sistema de gravedad con tratamiento, el sistema de abastecimiento de agua por bombeo sin tratamiento y el sistema de abastecimiento de agua por bombeo con tratamiento, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a los sistemas de agua por gravedad, es cuando la fuente está en un nivel superior al nivel de donde está la población a servir, ¿no? Y en los sistemas por bombeo, sea sin tratamiento o con tratamiento, es cuando las fuentes están por debajo del nivel del asentamiento humano, la población, donde se necesita el agua. Entonces, vamos a especificar, pues, no cada tipo de este sistema. Entonces, primero, el sistema por gravedad sin planta de tratamiento es el conjunto de componentes que cumple la función de abastecer de agua a una determinada población y aprovecha la fuerza de la gravedad para conducir el agua a los usuarios. Este sistema puede utilizar fuentes de agua subterránea como manantiales, también como aguas superficiales, las cuales se almacenan en acuíferos bajo la tierra y afloran a la superficie como manantiales. Pueden ser captadas directamente o a través de galerías filtrantes, ubicadas a una altitud superior respecto a la ubicación de la población, lo que permite transportar el agua captada a través de tuberías utilizando la fuerza de gravedad. ¿Y cuáles son las partes de este sistema? Pues primero tenemos lo que es la captación. Puede ser la captación de manantial de ladera o la captación de fondo. En lo que se refiere a la captación de manantial, es una estructura que permite recolectar el agua de una vertiente que aflora horizontalmente agua a una superficie inclinada de manera puntual o dispersa. Y captación de fondo se refiere a una estructura de concreto que capta agua subterránea, la cual aflora verticalmente. Una vez desde la zona de captación, el otro componente es la línea de conducción, que es un tramo de tubería que conduce el agua desde la captación hasta el reservorio. En el reservorio es una infraestructura de concreto que almacena y provee agua a la población para consumo humano. Asimismo, regula las presiones en las redes de distribución y puede disponer de una capacidad adicional para casos de emergencia. Entre la línea de conducción y reservorio hay otros componentes más específicos que son, según la disposición, la geografía, el recorrido, la distancia, se realizan, se ejecutan o necesitan, y la instalación de algunos componentes como cámaras rompepresión, también como válvulas de aire. Esto es para que, digamos, el agua no pierda la presión, no solamente por el tema de la gravedad, el agua llega al reservorio, ¿no? Tiene que tener ciertos componentes adicionales, ciertos elementos que permitan que llegue finalmente al reservorio.
Luego del reservorio está la línea de aducción, que es el conjunto de tuberías, estructuras y elementos que conducen el agua desde el reservorio hasta el inicio de la red de distribución. En todo este trayecto se encuentran diferentes válvulas, ¿no? De control, limpieza, de aire. Entonces, esto implica un estudio más específico en cada zona para poder instalar estos elementos. Mucho depende de las condiciones del terreno y mucho depende con la presión con la que cuente, ¿no? La pendiente de las tuberías, de las líneas. Bueno, finalmente, en la red de distribución vienen las conexiones domiciliarias, que son las que específicas, las que llegan a cada vivienda. O, en su defecto, si no tienen instaladas conexiones en cada vivienda, se instala lo que son en diferentes puntos una pileta pública, ¿no? Entonces, en este sistema, por gravedad sin plan de tratamiento, la característica principal es que es el abastecimiento de agua se da por medio de la red de distribución a partir de manantiales. Es prácticamente es algo que se da directamente desde la fuente. No tiene ningún tratamiento, salvo en el reservorio, que creo que en las mayorías se les instalan elementos de cloración, ¿no? Pero más allá de eso no tiene ningún tratamiento. Las ventajas, el agua no requiere de tratamiento de clorificación, fácil de desinfectar, normalmente se dispone de agua las 24 horas del día y el nivel de servicio se da por conexiones domiciliarias o por piletas públicas, ¿no? Las desventajas, producción de significativas cantidades de aguas residuales, ¿no? Entonces, en este esquema tenemos ya como el resumen de lo que se ha hablado, ¿no? Eh, Está el área de captación, la línea de conducción, esto lleva a lo que es el reservorio está la línea de aducción que llega hasta la red de distribución, y de la red de distribución llega a cada vivienda, pues, ¿no? Entonces, particularmente en este sistema, definitivamente tiene que tener la pendiente, la geografía tiene que ayudar, ¿no? Para la instalación de este sistema. Entonces, hay imágenes referenciales de cómo en algunas zonas se han instalado este sistema. Bueno, este es otro esquema, es similar al anterior. Bueno, se ve el tema de la pendiente natural del terreno, ¿no? La captación de la fuente está por encima del nivel de la población. Bien, el segundo sistema es el sistema por gravedad con plan de tratamiento. Al igual que el anterior, es un conjunto de componentes que cumple la función de abastecer agua a una determinada población. La finalidad es la misma. Las fuentes suelen ser superficiales por río, arroyo, laguna, lago, acequia, canal u otra, y están ubicadas a una altitud superior respecto a la ubicación de la población, lo que permite transportar el agua a través de tuberías, utilizando también lo que es la fuerza de gravedad. Pero estas, al provenir de fuentes superficiales, requieren de un tratamiento, ¿no? Requieren de una desinfección antes del proceso de distribución, para que finalmente sea considerada como agua potable, agua apta para el consumo humano. Entonces, para ello deben instalarse o deben tener cierta infraestructura que se considera como plantas de tratamiento, ¿no? Las cuales van a afectar en la calidad directa física y química del agua en sí, ¿no? Entonces, las partes del sistema son muy similares que el anterior sistema. Se realiza la captación, que es una infraestructura que toma agua de la fuente de abastecimiento y puede ser de dos tipos,
con canal de derivación o sin canal de derivación. En lo que se refiere al canal de derivación, permite la derivación parcial del agua superficial de un gran caudal en diferentes épocas, y este es recomendable en zonas de muy baja pendiente. Y en lo que es sin canal de derivación, es una estructura construida en uno de los lados del curso del agua, de forma tal que el agua ingresa directamente a una caja de captación para su posterior conducción a través de las tuberías y líneas respectivas. Al igual que en el anterior sistema, existe una línea de conducción, que es el tramo de tubería que conduce el agua desde la captación hasta el reservorio. Y aquí viene lo diferente, pues, ¿no? Que es la planta de tratamiento del agua, que vienen a ser un conjunto de estanques y estructuras para potabilizar el agua con el fin de volverla apta para el consumo humano. Sus características y grado de complejidad dependen de la calidad del agua cruda. Esto particularmente se refiere a que, dadas las características de la fuente, no es simplemente identificar la fuente e instalar estos componentes, ¿no? Tiene que haber una caracterización del agua, un estudio, una evaluación de cómo es el estado del agua, y según esto, plantear qué, qué tratamiento necesita, pues, ¿no? Si es un agua muy contaminada, definitivamente va a tener su tratamiento, va a tener que pasar por diferentes etapas. Entonces, sé que esto no es competencia de ustedes, pero quizás existan zonas, no aquí, sino en otras partes de nuestro país, en los cuales haya que instalar en un inicio, y lo primero siempre va a ser el tema de la caracterización del agua, saber cómo está nuestra fuente, ¿no? Entonces, en las imágenes vemos un ejemplo de la planta de tratamiento, y de esta planta de tratamiento sigue lo que son las líneas pertinentes y llegan hasta el reservorio. Se menciona el reservorio apoyado como una infraestructura de concreto que almacena y provee agua para el consumo humano a la población. Además, regula las presiones en la red de distribución. Puede o no disponer de una capacidad adicional para casos de emergencia, y generalmente incorporan el mecanismo de cloración, pues, ¿no? Que de eso sí, yo me imagino que sí, todos los sistemas que ustedes tienen instalados, de hecho que tienen ese mecanismo, ¿no?, de cloración. También tiene una línea de aducción, que también son tuberías, estructuras y elementos que conducen el agua desde el reservorio hasta el inicio de la red de distribución. La red de distribución, que es netamente el entramado de las tuberías hasta que llegue a las viviendas, ¿no? Y las conexiones domiciliarias, que es el fin. Y en caso no haya conexiones domiciliarias, bueno, entonces el último punto es la pileta pública. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la imagen se ve cómo se realiza una captación superficial, toda una etapa de tratamiento, un desarenador, decantador, un proceso de filtración, que, como les digo, este diseño es en base a las condiciones físicas y químicas del agua, ¿no? Y en base a todo eso involucra un estudio previo. Y luego de pasar todo ese tratamiento, recién va a un área de reserva, ¿no?, donde se almacena para su posterior distribución. Bueno, la característica principal de este sistema es la de que el abastecimiento de agua se da por medio de una red de distribución a partir de fuentes superficiales, que al ser superficiales, al estar expuestas a diferentes agentes externos, las mismas actividades que realizan la población, el hombre, los animales, la agricultura, ganadería, entonces la fuente está expuesta a estos agentes. Entonces sí necesita que se realice un tratamiento, ¿no?
Y si hablamos de un sistema por gravedad, o sea, este tiene que estar ubicado en una parte alta de la localidad. Las ventajas que se dispone de agua las 24 horas del día y el nivel de servicio llega a conexiones domiciliarias o piletas públicas. Y evidentemente una de las desventajas es el que requiere una mayor inversión para el tratamiento del agua. También requiere mayores costos operativos. Es diferente eh, garantizar la operación en un sistema sin tratamiento que con una planta de tratamiento. Los costos son mayores, ¿no? Y también requieren de un personal capacitado para la operación y el mantenimiento de la planta en sí, pues, ¿no? Entonces, es un poco más complejo, no es como el sistema anterior, que quizás es al que nosotros estamos más familiarizados. En este sistema necesita una intervención más especializada, ¿no? Para garantizar finalmente eh, las características adecuadas del agua, ¿no? Para el consumo humano. Entonces, para resumir, creo que en este gráfico se puede entender mejor la idea. Eh, Tenemos la fuente, que es una fuente superficial, es un río, puede ser un canal, puede ser una acequia. Tenemos el proceso de captación, tenemos la planta una vez que se capte el agua, se reúne el agua, esta agua pasa por la línea, por las redes instaladas a la planta de tratamiento, y una vez que pasa todo ese tratamiento, recién va al reservorio, ¿no? Y este pasa por la línea de aducción y finalmente la red de distribución, ¿no? Entonces, la diferencia más evidente de este sistema comparándolo con el otro es el tema de la planta de tratamiento. Entonces, el esquema es así, pues, ¿no? Eh, se capta el agua, se trata el agua en una planta, se reserva el agua y finalmente se distribuye a la población. Y el tercero vendría a ser el sistema de abastecimiento de agua por bombeo sin tratamiento. Entonces, ¿qué decíamos al bombeo en sí? Se refiere a que el nivel de la fuente donde sacamos el recurso hídrico está por debajo del nivel de la población, ¿no? Entonces, si hablamos de un agua, de este sistema sin tratamiento, normalmente no capta aguas superficiales, sino son aguas subterráneas. Como ya hablamos al inicio, entonces tenemos dos fuentes de agua, que son fuentes superficiales y fuentes subterráneas. Las fuentes superficiales son las que, como les decía, en casi el 99% de los casos va a necesitar que se realice un tratamiento previo, ¿no? Pero en lo que se refiere a las fuentes subterráneas, digamos que vamos a tener una agua más pura, ¿no? En la cual no han intervenido agentes externos, no la han contaminado. Entonces, si hablamos del sistema de abastecimiento de agua por bombeo sin tratamiento, estamos hablando, pues, ¿no?, de que la fuente es una fuente de agua subterránea que está libre de contaminantes, un sistema de bombeo, pues, ¿no? La parte del sistema, al igual que las partes son similares en todos los sistemas, pues, ¿no? Pero tienen ciertas particularidades, ¿no? Tenemos lo que es la captación, que es una infraestructura que toma el agua de la fuente de abastecimiento. Estas fuentes pueden ser de manantial de ladera, manantial de fondo, galería filtrante, pozos someros o manuales o pozos profundos. Entonces, cada uno tiene, pero esto obedece
al sitio en sí donde se va a implementar el sistema. Entonces no es lo mismo quizás hacerlo en Tacna que hacerlo en Puno o hacerlo quizás en la ceja de selva o selva. Entonces, pero el sistema, la parte del sistema de la captación es la más importante. La fuente va a variar, ¿no? En base a la geografía y las características de la zona. Tenemos lo que es la cisterna, que es una estructura de concreto armado y de forma rectangular que almacena agua para el bombeo hacia el reservorio. Y se utiliza cuando la captación es de ladera o fondo y la población se encuentra a una cota superior. Lo que decíamos, pues, ¿no? Cuando el nivel de la población de nuestra red de distribución final está por encima del nivel de la fuente. Tenemos una estación o caseta de bombeo, tenemos una línea de impulsión, que es el tramo de tubería que impulsa el agua desde el terminal de la bomba hasta el reservorio. Estas tuberías pueden ser de PVC, HDPE, hierro dúctil, etcétera, pero bueno, por las características generalmente suelen ser todas las instalaciones, eh, en su mayoría de ocasiones suele ser de PS. El reservorio, que puede ser elevado o apoyado, y la línea de aducción, que al igual que en los sistemas anteriores, es que la línea o el conjunto de tuberías que transporta el agua desde el reservorio hasta el inicio de la red de distribución. Bueno, la red características principales: abastecimiento de agua por medio de red de distribución, de estación de bombeo, que es la que extrae el agua del subsuelo y le impulsa al reservorio o al sistema de distribución. Entonces, tenemos la red de distribución, la estación de bombeo, el reservorio y el sistema de distribución. Las ventajas: no requiere de tratamiento, fácil de desinfectar, y el nivel de servicio es igual, llega a las conexiones domiciliarias o piletas públicas. Las desventajas: alta inversión de implementación, requiere de personal especializado para su operación y mantenimiento, y el nivel de tarifa es afectado por los costos de operación de los equipos de impulsión del agua. Entonces sabemos que todo equipo de bombeo conlleva mayores recursos para la impulsión del agua, pues, ¿no? Recursos económicos, recursos de infraestructura, recursos de equipos, equipamiento. Entonces tenemos en este esquema la estación de bombeo, primero la captación, ¿no? Mediante un pozo, hay una estación de bombeo que, digamos, que impulsa, saca o extrae el agua del pozo que está a un nivel inferior, la lleva al reservorio elevado. En este caso, ¿por qué está instalado un reservorio elevado? ¿No? Aquí en la imagen se ve. ¿Por qué se instala de esta manera? Porque si vemos en el gráfico, estas líneas que se ven se llaman curvas de nivel. Entonces, en esta extensión de terreno tenemos una pendiente mínima, ¿no? Entre la red de distribución, que está a 680 metros sobre el nivel del mar, y aproximadamente la estación de bombeo, que está a 670, solo hay una diferencia de 10 metros. Entonces, sí o sí necesita un reservorio elevado para poder generar presión al agua, ¿no? Y pueda llegar hasta la red de distribución. Entonces, por ejemplo, para la instalación de este reservorio elevado, tiene que haber pues un estudio previo,
cómo definimos la altura. Entonces, debe haber un estudio previo, una evaluación que me determine qué tan alto tiene que ser este reservorio para que me pueda ayudar a generar una presión adecuada y llegue, ¿no?, hasta la última de las viviendas. Entonces, lo importante es conocer cómo funcionan los componentes, las partes. Entonces, repito, la captación se hace en este ejemplo, ¿no? La captación es de un pozo, hay una estación de bombeo que extrae el agua del pozo, lo lleva a este tanque o reservorio elevado, y de este es que sale el agua para la distribución. Como les digo, estos sistemas no solamente tienen estos componentes, ¿no? Tienen diferentes elementos más específicos, ¿no? Hay válvulas, hay diferentes tuberías, hay que ver el tema de los diámetros, ¿no? Entonces, todo eso se incluye en un proceso de evaluación, no es instalarlo empíricamente. Entonces, pero lo importante, creo, de este curso es entender. Me dicen que tengo problemas de conexión. ¿No se me llega a escuchar? Ahora sí se te escucha, Leopoldo. Ok. Gracias, Gerardo. Ya, entonces, en este sistema, que es por bombeo sin tratamiento, como les comentaba, se refiere a que la característica principal es de que la fuente está por debajo del nivel de la población, ¿no? Entonces, necesita de un equipo de bombeo, una estación de bombeo que te permita extraer el agua para poder almacenarla. Entonces, esa es la característica principal de este sistema. Y bueno, este es un esquema también, pues. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, se ve lo mismo que vimos en la forma anterior, solamente que, digamos, en una perspectiva, pues, ¿no? Cómo es el funcionamiento, pues, ¿no? Está la fuente o el pozo subterráneo, una caseta de bombeo, bueno, que es una infraestructura de X características. Tenemos el reservorio ubicado, en este caso, por ejemplo, nos ayuda la propia geografía. El reservorio no necesita ser tan elevado porque ya hay una pendiente propia, ¿no? Y de esta parte de la línea de aducción a la red de distribución, pues, ¿no? Entonces, un ejemplo, un comparativo, digamos, de este sistema es lo que se tenía instalado antes, ¿no? Se tenía, digamos, un pozo y directamente del pozo se extraía agua, pues, ¿no? Entonces, este sistema o este pequeña es una contraposición de lo que se hacía antes y cómo se lleva la idea y se ejecuta, ¿no? Para servir a mayor cantidad de gente, pues, ¿no? Entonces, y el último sistema es el sistema de abastecimiento de agua por bombeo con tratamiento. Entonces, al igual que los demás, tiene un conjunto de componentes mediante el cual se distribuye agua potable para el consumo humano a una determinada población y que se encuentra por encima de la captación o fuente de agua, ¿no? O sea, las características son similares, ¿no? Pero ¿cuál es la principal diferencia? Al igual que el anterior, necesita un sistema de bombeo que evidentemente necesita energía eléctrica o también puede ser mediante energía eólica, solar, u otro sistema, pero la realidad es que necesita energía eléctrica, pues no implementar energía eólica o solar
involucra una mayor cantidad de recursos, una mayor cantidad de inversión, ¿no? Y bueno, es prácticamente el mismo sistema, solamente que en este caso necesita pues una planta de tratamiento, ¿no? La captación por bombeo se realiza, puede ser de dos tipos, balsa flotante o caisson. Ahí se habla de que hay estaciones, dependiendo, o sea, mucho depende de la característica de la zona, pues, ¿no? A veces las fuentes no solamente es de una determinada fuente. Si tenemos una población a servir, digamos, de gran cantidad de personas, entonces no necesariamente va a ser de una sola fuente. Entonces hay que buscar otra fuente adicional y se pueden establecer, pues, no solo una estación de bombeo, sino dos en diferentes puntos de la fuente para poder extraer el recurso hídrico. Entonces, y en este caso la diferencia es que ya no, como habíamos hablado, las que necesitan tratamiento son las aguas superficiales, ¿no? Entonces, una vez extraída el agua, se requiere que se pase por una planta de tratamiento, ¿no? Y de esta planta de tratamiento, si es que la geografía tampoco te ayuda, necesitas la instalación de otro sistema u otra estación de bombeo, ¿no? Para que finalmente pase a un reservorio elevado o apoyado. ¿Cuál es la diferencia entre un reservorio elevado o uno apoyado? Es que simplemente el elevado es que es como un tanque elevado. Necesita una infraestructura que permita que el reservorio esté por encima, ¿no? ¿Por qué? Como ya les había comentado, por la misma pendiente natural. Si la pendiente natural no te ayuda a tener una buena presión de agua, entonces necesitas elevar el reservorio. Y apoyado se refiere a que está prácticamente a nivel de piso y se realiza la construcción de la infraestructura, ¿no? Al igual que los sistemas anteriores, tiene una línea de aducción que es el conjunto de tuberías que llevan desde el reservorio hasta la red de distribución. La red de distribución en sí, que es el entramado de tubería, los encuentros, empalmes para el servicio, para que finalmente vayan a las conexiones domiciliares. Características. También se realiza el abastecimiento por medio de una red de distribución y este es a partir de aguas superficiales, ¿no? Y al ser a partir de aguas superficiales requieren tratamiento, casi en un 100% de todas las ocasiones, ¿no? Entonces, ¿cómo extraes el agua? Con ayuda de estaciones de bombeo que impulsan el agua al reservorio y de ahí a la red de distribución. Ventajas, se abastece de agua clorada, de hecho, cuando ya una vez que pase el tratamiento, se realiza el proceso de cloración del agua, ¿no? Creo que en todos los sistemas se realiza ese proceso. En las desventajas, este es un sistema de altos costos, ¿no? De implementación, porque al hablar de uno o dos sistemas de bombeo, el recurso de la energía eléctrica ya conlleva pues, ¿no? un mayor gasto. Y esto repercute directamente pues, ¿no? En las tarifas que se les va a dar para la operación de todo el sistema de tratamiento, para la operación del sistema de impulsión y el funcionamiento de las estaciones de bombeo. Y evidentemente requiere de personal especializado para su operación. No lo puede hacer cualquiera, pues no estamos hablando de que se van a implementar estaciones de bombeo, reservorios, plantas de tratamiento, entonces es un sistema más complejo y requiere mayores recursos. Entonces, en este esquema vemos más o menos el funcionamiento, ¿no? Tenemos acá los tipos de fuente que se pueden, donde se extrae el agua, donde se captan el agua. En este ejemplo, por ejemplo, río, un canal, un pozo recolector, una balsa flotante. Netamente captado, estas son aguas superficiales. Entonces, al ser aguas superficiales necesitan tratamiento. Viene la línea de impulsión, pasa a la planta de tratamiento, todo el proceso de la planta de tratamiento,
todo lo que requiera según el diseño que se necesite por las características del agua que se está captando. Y luego de eso pasa a una estación de bombeo, de la estación de bombeo eh, lleva, impulsa al reservorio elevado, y de este reservorio elevado va a la red de distribución. Entonces, tenemos fuera de la estación de bombeo, tenemos que implementar la planta de tratamiento. Entonces, evidentemente es un sistema más costoso. Pero escapándonos de nuestra realidad, estos sistemas se implementan, ¿no? Se llegan a implementar, ¿no? Como hablamos de que el agua es un recurso necesario para la vida, entonces en zonas como de la selva, ceja de selva, se necesitan implementar estos sistemas para poder abastecer de agua a la población, ¿no? Entonces acá vemos, son imágenes referenciales del sistema, ¿no? La captación de un río que pasa por un sistema de bombeo, pasa lo que es un reservorio y luego pues, ¿no? a la redistribución. En este caso, al ser aguas superficiales, necesitan de pasar también por un tratamiento previo. A llegar a especificar qué tipo de tratamiento se le tiene que dar al agua extraída, captada, es un tema un poco más complejo, pues, ¿no? Ya que le compete a diferentes especialidades. Entonces, este manejo del agua no es solamente netamente lo tenga que ver el Ministerio de Vivienda o la Dirección Regional de Vivienda, pues, ¿no? Hay otras entidades involucradas, ¿no? De hecho, que tiene que involucrarse el tema de salud para ver las características del agua, pues, ¿no? El tema de que al final el agua sea apta para el consumo humano. Entonces, parte de la implementación de estos sistemas la finalidad es abastecer y poder brindar este recurso a la población. Bien, eso sería todo referido a este tema. Entonces, simplemente para resumir, para volver a entender, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se ha explicado. Entonces, la primera parte ha sido como una parte introductoria, hemos visto un poco de lo que es el agua. Primero partimos de los servicios de saneamiento que se tienen que brindar, pues, ¿no? Por norma. Dentro de ellos está el servicio de agua potable. Entonces, el agua potable está presente naturalmente y tiene diferentes fuentes, las cuales las principales son fuentes superficiales y fuentes subterráneas. Las fuentes superficiales son las que requieren tratamiento, porque hay una intervención del hombre y hay una intervención de agentes externos. Entonces son las que requieren tratamiento. Y las fuentes subterráneas son las que en la práctica están agua más pura, ¿no? Hay agua más libre de agentes externos, ¿no? Entonces, una vez que identificamos las fuentes, ¿qué hacemos con esto? Ahí es cuando recién implementamos los sistemas de agua potable, ¿no? Entonces, específicamente en la jornada de hoy se ha visto lo que son los tipos de sistema de agua, ¿no? Que son 4. Sistema de abastecimiento de agua por gravedad sin tratamiento, el sistema de abastecimiento de agua por gravedad con tratamiento, el sistema de abastecimiento de agua por bombeo sin tratamiento, el sistema de abastecimiento de agua por bombeo con tratamiento. Solamente son 4. Entonces, de todo lo que se ha explicado el día de hoy, creo que, o sea, esto es lo que se tiene que quedar bien claro, pues, ¿no? Ustedes como profesionales, y digamos, tienen la oportunidad de, de conocer esto y quizás
en un futuro se desenvuelvan en otras áreas, pero o sea, es importante que conozcan esto para una vez ustedes estos conocimientos lo puedan plasmar, ¿no? En la propia realidad de las municipalidades que ustedes representan, ¿no? Quizás muchas tienen características similares, ¿no? Quizás algunas estén en óptimas condiciones, quizás otras no. Entonces, lo importante es conocer, o sea, de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de sistema de agua lo tienen implementado ustedes, ¿no? Entonces, en base a lo que se ha explicado, yo creo que ustedes ya van a tener más claro, si es que no lo tenían ya, el tipo de sistema que tienen implementado en su municipio, ¿no? Entonces, espero que esto les haya quedado claro el día de hoy. Y bueno, mañana vamos a explicar un poquito más, un poco más específico cada punto de los componentes, los principales, pues, ¿no? Para que fortalecer esta idea. Y también vamos a hacer un pequeño listado de las actividades, pues, ¿no? Que se tienen que hacer mínimamente para el mantenimiento, ¿no? De cada componente, pues, ¿no? Que principalmente incide más en lo que es el reservorio, ¿no? Porque es donde se almacena el agua. Pero no está de más conocer qué otros trabajos se proponen para que ustedes lo puedan plantear, pues, ¿no? En cada municipalidad, pues, ¿no? En sus planes de trabajo que realizan, en los requerimientos que ustedes tengan que hacer, pues, ¿no? Entonces, cada municipalidad es un mundo diferente, pero o sea, la idea es de que se vaya mejorando, pues, ¿no? Toda esta implementación, todo este tema de los ATMs, de los hash. Entonces, por el día de hoy, voy a dar por concluida la exposición. Y como les decía, les recalco, el día de mañana, terminada la exposición, se va a hacer un pequeño, o se les va a enviar un link donde cual es como un pequeño examen de esto, ¿no? De forma genérica, pues, ¿no? Para que se quede grabado lo que se ha expuesto y un pequeño trabajo nada más. Y con eso se terminaría, pues, ¿no? Entonces mañana ya hablamos específicamente de lo que se va a realizar al terminar la exposición. Y por mi parte, eso sería todo por hoy día. Muchas gracias a los que han estado presentes, a los que han asistido. Y si es que alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Ya, entonces mañana, al igual que hoy día, yo voy a dar inicio a las 4. Ustedes pueden, me imagino, el link va a estar abierto, disponible. ah, Desde las 3, 3:30 les están dando disponible, ¿no? Pero yo voy a iniciar a las 4, pues, ¿no? Al igual que hoy día voy a considerar la asistencia de los que estén presentes y culminada la exposición, ya les explico el tema de cómo se va a realizar el examen y el pequeño trabajo, ¿no? Entonces espero que les eh, hayan retenido parte de la exposición de hoy día, que les haya gustado y bueno, por mi parte será hasta mañana. No habiendo ninguna pregunta, consulta u observación, me despido y bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias. Sí, agradecer a todos los participantes por la asistencia y la participación en el módulo número 3, que es muy importante, y recalcar una vez más a todas las municipalidades que traten de la asistencia, registrar, y también puedan invitar a los promotores, operadores, a los ATMs que están inscritos. Y bueno, de pronto aprovechar este espacio, quisiera tal vez a las municipalidades, si les falta el tema de las participaciones, las notas del módulo 1, del módulo 2, no puedo entender que tal vez por el tema del internet, no por el tema de que están en cierre de transferencia, no tal vez podamos coordinar, ¿no? Un día y poder ¿no? hacer
un conversatorio del módulo 1 y 2 para que al menos puedan tener nuevas información. Y también toda esa información se va a subir a una web, a una plataforma que se le va a pasar el link y ustedes puedan descargar. Si de pronto dejo este espacio para que puedan hacer las consultas, las municipalidades que, algunas que por primera vez, o bueno, ya están siguiendo el curso, me gustaría saber, ¿han tenido inconvenientes o bueno, no? Bueno, de no haber ni una consulta, sí, por el chat lo han pasado. Y voy a coordinar para que lo puedan enviar una vez más en registro de asistencia. Sí, lo vamos a enviar de nuevo para que puedan registrar su asistencia. Sí, bueno, de no haber alguna consulta de las municipalidades, de los módulos 1 y 2, bueno, se les va a pasar la información de todos los participantes que se están registrando y ya para los posteriores módulos ya se va a pasar asistencia de acuerdo a lo que se ha inscrito por municipalidad. Y también, bueno, si no hubiera consulta, vamos a hacer la visita a las municipalidades que tal vez no pudieron asistir en el módulo 1, en el módulo 2 o 3 y saber, ¿no?, cuál es la razón, la causa, ¿no? Si de no haber consulta, entonces nos vemos hasta mañana. Muchas gracias por la participación.